vamos a estar hablando, vamos a comenzar una serie nueva hoy que se llama Firmes hasta el fin. Vamos a comenzar esta nueva serie porque el jueves yo estuve hablando un poco en el discipulado de este asunto de permanecer firmes, ¿no? Yo creo fervientemente que estamos en un tiempo donde es necesario nuestra firmeza en Cristo y en la fe, ¿no? Y creo que necesitamos estudiar más a fondo ese tema, ¿no? O sea, el punto hoy no es caer y entrar en discusiones escatológicas, porque escatológicamente hablando hay distintas discusiones al respecto, pero lo cierto es que hoy vamos a ir a lo importante, que qué es lo que dijo el Señor. Y que para eso quiero que vayamos al libro de Mateo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día por lo general, como cristianos, tendemos a descuidar lo que es los temas de las señales bíblicas de los últimos tiempos, porque por lo general a uno le gusta, en las predicas uno siempre escucha, uno quiere que Dios le hable cosas bonitas, uno quiere que Dios le diga cómo va a salir todo, que todo va a estar bien, y sí, es cierto. Pero lo cierto es que sí, como le decía yo anoche a esta persona, uno no puede agarrar la Biblia, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que no me interesa, apartarlo, ¿no? Y entonces, bueno, Dios me ha tenido inquieto con este tema de la firmeza, porque vienen tiempos para el mundo entero, ¿no? De tiempos turbulentos, ¿no? Donde nos lleva a permanecer firmes en nuestra fe. Entonces, Jesús enfatizó la necesidad de reconocer y discernir las señales de los últimos tiempos. Él lo enfatizó, y por eso es que quiero que vayamos a Mateo 24. Si usted tiene su Biblia allí, puede abrirla en Mateo 24. Y lo vamos a leer rápidamente porque es un poquito largo el capítulo. Porque es 24 y 25 realmente, ¿no? Se los leo. Dice la palabra en capítulo 24 de Mateo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo quiero hacer una pausa allí. Fíjense lo clave, porque nosotros aprendemos, y bíblicamente es así. Dice que en Romanos 19, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz de Calvario, somos salvos. Pero aquí en este versículo, ya en Mateo, nos pone además un condicional. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quiere decir, amados, que podemos perder nuestra salvación. O sea, si nosotros no perseveramos, podemos caer en todos estos que habla atrás, en los que aborrecen, en los que serán engañados por los falsos profetas, en los que se enfriará su amor. ¿Ok? El 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir este versículo, amados? No sigas las señales. Sigue a Cristo, ¿ok? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y voy a hacer una pausa allí. ¿Qué pasa? Vemos que Jesús está profetizando señales, eventos, tendencias que se darán en los últimos tiempos y que se han venido dando, ¿no? Por supuesto que la señal mayor es la venida de Él, ¿no? Por eso podemos darnos cuenta que la enseñanza más completa, escatológicamente hablando, del fin de los tiempos, la habla Jesús en Mateo 24 y Mateo 25. Que a la larga es el mismo mensaje, solo que en el Mateo 25 ya nos está hablando de más en parábolas, ¿no? Vemos que en Mateo 24 le hacen dos preguntas a Jesús. En el versículo 3 podemos ver la pregunta que le dicen: y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vemos esas dos preguntas: ¿cuándo sucederá y qué señal habrá? Entonces vemos que Jesús empieza a responderle a través de cada una de las cosas que viene diciendo. Y podemos ver que se divide en dos etapas. Punto 1. Vemos que en los versículos 4 al 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolor. O sea, vemos que todo viendo es principio de dolores. ¿O acaso no se han venido escuchando rumores de guerra? ¿No se han venido levantando nación contra nación? ¿No ha habido pestas, hambrunas, terremotos en el mundo? Sí, ¿verdad? Entonces estamos en principio de dolores. Por eso es que él compara, las mujeres pueden hablar un poco más de eso, y quizás los padres que hemos estado metidos allí con nuestras esposas dando a luz, podemos darnos cuenta que cuando es principio de dolores duele, y bueno, y aguantan y chévere, pero eso va en aumento, eso va a ir creciendo, Por eso es que cuando yo hablo en lives anteriores, vengo diciendo que es que el mundo, lejos de mejorar, va a empeorar, ¿ok? Las cosas en el mundo, lejos de mejorar, van a empeorar. Y lo que está sucediendo actualmente son señales de principios de dolores, para que nosotros estemos atentos y nos preparemos para la venida del Señor. ¿Qué pasa? Llega un momento que esos dolores en una mujer de parto llegan a ser bien fuertes y bien intensos, ¿ok? Bien intenso. Entonces, lo bueno de esto es que esto habla de que hay un nuevo nacimiento, de que viene algo nuevo, y ahí es cuando habla de la venida del Señor. Entonces, podemos evaluar esas tendencias que aparecen en la primera etapa,
de esos versículos. Vamos en el verso 5, dice, engaños, falsos cristos, muchos vendrán en el nombre de Jesús. Muchos vendrán en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos que estar muy atentos a hombres que van a empezar a llegar y a empezar a anunciar que ellos son el Cristo, que ellos están en el nombre de Cristo para realmente engañar a las masas, ¿no? Engañar a la gente que está ignorante de la palabra, porque la cuestión es que todo sucede es por ignorancia, porque cuando tú estás metido con Dios, tú dices, no, ya va, esto no está bien, aquí hay algo extraño, ¿me entiendes? Y tenemos que, vemos esa tendencia, ¿no? A la gente siempre, ¿por qué? Porque hay algo muy cierto en la humanidad, que es la necesidad en nuestro interior que necesitamos ser salvados. Por eso es que usted ve en cualquier ámbito, en el político, en el económico, en el social, en cualquier ámbito, que cuando surge un aparente Mesías, entonces todo el mundo se aboca masivamente. Entonces vemos que eso sucede. Entonces nos damos cuenta que la necesidad que hay en nuestro ser de un Salvador es real. Pero la cuestión está en dónde ponemos nuestra mirada, en quién queremos que nos salve, en quién buscamos la salvación. Porque la cuestión está cuando nosotros pensamos que todo lo que acontece en nuestra vida o sucede respecto a Cristo en nuestra vida es para este tiempo y esta tierra nada más. Y no, el tema de Cristo se trata, y el Evangelio se trata de salvación eterna. Entonces, en la tierra puede haber tribulaciones, en la tierra puede haber conflictos, pero nosotros debemos estar firmes, es para nuestra salvación de nuestra alma en la eternidad. ¿Ok? Vemos una segunda tendencia, que es en las guerras, lo que son conflictos militares, políticos, y eso se viene dando hace tiempo. Eso se viene dando en las grandes potencias del mundo, en la gente que asume tener la razón en lo que sea y entran en disputas y conflictos donde por supuesto acarrea muchas vidas, mucha sangre, mucho dinero y mucho poder, ¿no? Fíjense que eso lo dice en el 6, que oiréis de guerras y rumores, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero fíjense que dice Marcos 13, nos habla también un poco de lo mismo. Marcos 13:7 nos dice lo siguiente: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y también lo afirma en Lucas 21:9: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Quiere decir que es bien curioso que en los tres evangelios. Bueno, nos quedamos estábamos en Mateo 24:7, ¿ok? Mateo 24:7, y que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, esto también hablábamos de que esto traerá guerras, por supuesto, entre conflictos entre naciones, pero también habla de conflictos étnicos, conflictos bueno, que yo soy de Venezuela y tú eres de X país, o yo soy blanco y tú eres negro, o tú eres chino y tú eres amarillo y yo soy colorado. Entonces, nos damos cuenta que eso se está dando en el mundo, ¿okay? Eso se está dando actualmente. Entonces, además de eso, también vamos a ver otros niveles de guerra, a nivel de guerra económica, hostilidad, agresión, todo lo que tiene que ser conflictos relacionados con la economía. Eso también se está dando en las naciones, ¿ok? Sobre todo en las grandes potencias, porque quizás la gente de los países pequeños no tienen nada que cantar allí, pero las grandes potencias sí. Y vemos que eso se ha estado dando. Además, Mateo 24:7 nos habla
de pestes, hambre. Y yo no sé usted, pero yo creo que en el mundo hay suficientes pestes. Es más, el COVID ya es una peste. La hambruna es una peste. Hay naciones africanas que han sido azotadas hace mucho tiempo por la hambruna. Países latinos, incluso nuestra nación, donde hay lugares donde hay hambruna realmente. Y tú dices, bueno, ya va. Verás que también entra otro nivel de guerra, que son guerras biológicas, guerras para atentar contra los alimentos, las comidas. ¿Por qué? Porque eso trae todas esas cosas, ¿no? Pestilencia, enfermedad. Vemos que también nos habla en ese versículo terremotos en diferentes lugares. Fíjense que en Lucas 21:11 habrá grandes terremotos y hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y eso se ha dado, quizás en nuestra nación no se ha dado, gracias a Dios, pero hay países donde han habido grandes terremotos, grandes pérdidas. Uno de los más grandes en los últimos años, Haití. En los países asiáticos suceden constantemente tsunamis y grandes señales de desastres naturales, ¿no? Por supuesto, eso va a traer conmoción en la gente, caos. Fíjense que ahí mismo en Lucas 21, en el versículo 9, dice: cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. O sea, no caer en pánico, no caer en el caos del desorden, de la anarquía. Fíjense que si uno ve lo que está sucediendo con el tema de Estados Unidos, que es noticias en tendencia ahorita, con el tema de la persona, el hombre que murió a manos del policía, tú logras ver videos donde los manifestantes que están protestando y tienen razón, están en su derecho, pero los mismos manifestantes están agrediendo a otra gente y ya un hombre murió baleado. Otro hombre que estaba defendiendo su negocio casi lo matan a palo. Dice, bueno, pero están defendiendo la muerte de un hombre en manos de un policía y están agrediendo y matando a otra gente. Eso no tiene sentido. Entonces eso no es más que el espíritu de anarquía que se quiere colar y que está entrando en esa etapa de estos dolores de parto, ¿no? En el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que darse para que Cristo venga. Y fíjense que el versículo 25 de Lucas 21 nos dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas en la tierra, y las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Por eso es que le digo, ¿ustedes creen que todo este tema de que si los polos se están derritiendo, que si el calentamiento global, ¿qué ha producido eso? Que los mares haya más agua, pues, bueno, así. Quiere decir que va a llegar un momento que los mares va a haber un rugir del mar tremendo, ¿ok? Y por supuesto que las naciones van a ser afectadas, ¿no? Entonces vemos una primera etapa de estos versículos de Mateo 24, donde se está hablando de el inicio de los dolores de parto. Pero a partir del versículo 9 empezamos a ver una segunda etapa, un aumento en estos dolores de parto. Y podemos leerlo, podemos leerlo en Mateo 24, el versículo 9 hasta del 9 en adelante. Nos dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Se los leo en la NBI. Esta es Reina Valera. La NBI dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre.
En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vemos un incremento de dolores allí. ¿Por qué? Porque habrá una persecución social, una presión social para que tú y yo abandonemos nuestra fe, para que tú te rindas, para que tú pierdas el amor, y por eso dice, unos a otros se entregarán. ¿Por qué? Porque algunos claudicarán y se apartarán de su fe. Entonces, por temor a lo social, por temor a las represalias sociales, a las represalias gubernamentales de los países, van a decir, mira, aquel es el cristiano, aquel es el que está haciendo, aquel es el que está predicando de Jesús, aquel, ¿sí me entienden? Entonces, eso vendrá. Eso es un aumento de dolores, porque una cosa es que tú sepas que, bueno, que hay guerra en el mundo, que hay, bueno, no importa, yo me aparto, me voy para donde no haya guerra, estoy tranquilo. Pero cuando venga esa tribulación, ese proceso de empezar a aborrecerse unos a otros, entonces tú dices, ya va, espérate. ¿Ok? Pero ahí vemos algo antagónico, ¿no? Ahí vemos cosas opuestas, porque vemos a la par que unos se enfriarán, ¿verdad? Vemos que muchos se enfriarán, y lo dice también en segunda de Tesalonicenses, podemos ver esto. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice lo siguiente: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. O sea, tiene que haber primero esa apostasía, ¿no? Aquí está hablando Pablo de esa apostasía en Tesalonicenses. Va a haber esa apostasía. La apostasía no es más que gente que decía tener la fe en Dios, la fe en Cristo, y abandonó su fe en Dios por creer algo en contra de Dios. Eso es apostasía, punto. ¿Qué pasa? Que vemos que muchos, por la apostasía se enfriará el amor, pero además de eso vemos algo antagónico. Dice que al mismo tiempo, en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, quiere decir que va a haber gente que se enfriará, pero va a haber gente que será avivada, gente que el Espíritu de Dios llenará para ser avivada y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Ok? Recuerden que desde el libro de Hechos, desde que hubo Pentecostés y descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la gente que estaba allí, podemos darnos cuenta que la iglesia, a medida que fue perseguida, fue creciendo más. La persecución a la iglesia trajo crecimiento y expansión del evangelio. Entonces, cuando esto suceda en los últimos tiempos, como les decía, va a haber gente que va a enfriarse, va a haber gente que va a perder el amor, va a haber gente que va a ser apóstata, claro y raspado, pero va a haber gente que va a ser avivada, va a haber gente que va a ser llena de Dios, que va a estar predicando. Por eso es que le digo que en estos versículos de 9 al 14 de Mateo 24 nos está hablando de ese antagonismo, de que va a haber gente que va a estar muy apartada de Dios, pero va a haber gente que va a estar predicando de la palabra de Dios. O sea, la cuestión está de en cuál lado quiere estar usted. ¿Quiere ser de las que se enfrían o quiere ser de los que se mantengan con Cristo? Eso lo va a determinar tu convicción, tu fe, tu firmeza en lo que Dios ha hablado a tu vida, en lo que Dios ha formado en ti y en tu identidad como hijo. Cuando tú dices, no, ya va, pero es que mi papá es Dios, este es mi papá. Entonces, ¿cómo es que voy a negar que él es mi papá? ¿Me entiendes? Entonces, claro, esto tiene que crear en nosotros un sentido de urgencia
en hablar del Señor, en hablar de la palabra, en hablar de su venida, en hablar de los últimos tiempos del Señor. ¿Por qué? Porque es muy natural, es muy de humanos, quedarnos en la burbuja de nuestra propia vida, en que todo está bien, o en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios objetivos, en las propias agendas de cada quien. Eso es muy común y es muy normal. Pero la realidad es que nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, somos parte de algo más grande. Somos parte de simplemente de que a ti y a mí nos vaya bien en la vida. Realmente somos parte de un plan divino que habla de salvación de la humanidad, de mucha gente y de tu propia alma y de tu casa. Entonces, cuando lo vemos así, tú dices, bueno, ya va, hay un sentido de urgencia. Eso te dice, no, ya va, hay que hacer algo. Tengo que hablarle a mi familia, tengo que hablarle a mis vecinos, tengo que hablarle a mis amigos, tengo que hablarle a mis compañeros de trabajo. Tengo que empezar a hablar porque esto vendrá. Porque pareciera, bueno, muy fácil, bueno, sí, no importa, yo aguanto, pero también estás dispuesto a aguantar o tienes la entereza y eres tan guapo para aguantar de ver cómo el otro sufre y tú callas. De ver cómo tú tienes la salvación en tu mano, tú tienes la palabra en tu boca y no puedes, y estás viendo cómo sufre. Fíjense que la palabra enseña que saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Entonces imagínense, nos lleva a entender que es un sentido de urgencia expandir el mensaje, expandir el evangelio, dar salvación a otros. ¿Ok? Entonces, porque va más allá de lo que nos esté ocurriendo a nosotros en un determinado momento. Entonces, cuando nosotros vemos y nos ponemos a estudiar la Biblia a fondo y vemos la narrativa bíblica de lo que está ocurriendo en la tierra, en las naciones, nos hace detenernos y decir, pues ya va, algo está pasando. Porque no es normal. No es normal que entonces por allá hay desastres naturales, por aquí hay guerras, por aquí hay asuntos económicos, por allá hay asuntos políticos, por aquí. Entonces tú dices, ya va. Usted quiere... yo no sé usted, pero yo en lo personal yo quiero pertenecer a ese grupo que marca la historia de la humanidad en cuanto a llevar a la gente a Cristo, en cuanto a buscar salvar a la mayor cantidad de personas, predicándoles y llevándoles el mensaje. ¿Ok? Entonces quiere decir que si Dios nos está permitiendo ver esto en su palabra, es porque nos está haciendo nos está haciendo ver que quiere que seamos parte de este plan. Parte del plan ¿en qué? En el llevar el mensaje. Porque usted y yo nos salvamos, el que salva es Cristo. ¿Me entiende? Y el que redarguye es el Espíritu Santo, y el que hace la obra es el Espíritu Santo en nosotros. Pero necesitamos escuchar, necesitamos afianzar nuestra fe para que esos tiempos no nos arropen, no nos lleven por el medio. Entonces, por supuesto, cuando venga todo esto, es cuando el mayor movimiento del Espíritu Santo se desata en la humanidad. Véanlo así. El Pentecostés, había una cantidad de personas. Había una cantidad de personas allí. ¿Usted se imagina un Pentecostés hoy día? ¿Cuántos millones de cristianos, de gente que tiene una fe firme, ungiría a Dios en el Pentecostés con el Espíritu Santo? ¿Cuántos millones? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto se abarcaría del mundo con todos esos millones de personas? Si con lo que hizo Dios en el Pentecostés, en la Biblia, estamos usted y yo aquí hoy. Muchísimo. Entonces, yo creo que nos lleva a comprender que estamos en esta transición hacia lo eterno. ¿Ok? Porque Dios va a usar lo que está sucediendo en las naciones junto con el derramamiento del Espíritu Santo para producir que la iglesia purifique y traiga la cosecha que tiene que traer de las naciones al reino. ¿Ok? Por eso es que la transición de la humanidad a ser salvo se va a dar en el contexto que Dios plantea. ¿Ok? Por eso, es como que Dios va a agarrar y le va a venir a la mata a las naciones, como lo está haciendo, ¿verdad?
les va a venir a la mata para que la gente y las naciones empiecen a buscar de Dios. Fíjense que dice el libro de Ageo. Ageo 2:6. Se los leo. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa. Dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Quiere decir que Dios es el dueño de todo, que todo lo que hará, es como cuando tú dices, velo así, tú le prestas algo a alguien, mira, yo te presto este libro, ¿verdad? Yo te presto este libro, y fíjate, tú dejas que la persona lo use, lo esbarate, te lo raye, haga lo que le dé la gana con él, tú eso lo prestaste, tú se lo diste, hasta que tú dices, ya está bueno, dame acá mi libro, ese libro es mío, ¿me entiendes? Este es mi libro, ya me lo rayaste bastante, ya me lo rompiste por aquí la portada, lo que sea, pues este es mi libro. Entonces, es exactamente, Dios lo que va a hacer, afirmar a las naciones y a la humanidad que Él es el dueño, que Él es Dios. Entonces, usted y yo tenemos que empezar a realmente buscar revelación en qué nos falta estar firmes, en qué tenemos que afianzar nuestra fe. Y si usted no ha tenido ese sentido de urgencia, pídale, Señor, yo no quiero que mi familia sufra, yo no quiero que mis amigos sufran, yo no quiero que mi nación sufra. Dame ese sentido de urgencia de llevar tu mensaje, de ayudar a la gente para que realmente te busque. Que cuando vengan los momentos de tribulación, la gente pueda tener la convicción de que tú estás con ellos, de que tú los vas a sacar de eso. ¿Ok? Si leemos un poquito más de Mateo 24, dice el versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis a todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense, yo quiero hacer énfasis en ese versículo que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Porque los apóstoles y la época de la iglesia del siglo I, la iglesia primitiva de la época, consideraba que ellos eran esa generación. Pero no se había cumplido nada de lo que estaba expuesto antes en Mateo 24. Entonces, cuando se refiere a esta generación, es que no pasará la generación que haya visto todo esto y que haya experimentado todo esto antes de que venga el Señor. Entonces, yo no sé, pero yo creo que nosotros estamos muy cercanos a ser esa generación. ¿Ok? El 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. O sea, la gente estaba viviendo su vida. La gente estaba diciendo: bueno, yo estoy bien, yo no tengo problemas, yo estoy chévere. O sea, yo sigo a Dios a mi manera, esas cosas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halles haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora te dice, bueno, pero es que yo soy siervo. ¿A qué siervo se refiere allí? Fíjese que la palabra nos manda, en la palabra, la gran comisión dice, id y hacer discípulos en todas las naciones, id y predicar el evangelio en todas las naciones, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando Cristo venga nos tiene que hallar en esto, nos tiene que hallar haciendo en la gran comisión. ¿Qué nos mandó el Señor? Si nosotros somos sus siervos, ¿a qué nos mandó? A buscar tener una vida bonita, a buscar tener una vida llena de paz, de provisión, de llenura. O nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber un sentido de urgencia. Tiene que haber un sentido de urgencia. Yo creo que estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo de poder llevar a mucha gente al Señor, de que cuando vengan los dolores mayores, los dolores de parto mayores, podamos, mucha gente pueda estar en la mano y en el hueco de la mano de Dios, siendo resguardada. Porque por supuesto que Satanás va a tratar de aprovechar esas situaciones para tratar de quedarse con la mayor cantidad de almas posible, de que mucha gente se pierda, de que mucha gente... entonces estamos muy acostumbrados a querer obtener respuestas instantáneas de Dios, pero nos cuesta hacer las cosas que tenemos que hacer para que Dios cumpla y escuche su palabra en nosotros. Entonces, estamos en un tiempo donde hay que amar, como hemos venido hablando semanas atrás. Es un tiempo donde tenemos que permanecer firmes con convicción, y es un tiempo donde debemos predicar del evangelio. Si usted ama, usted va a llevar a la gente a Dios, usted le va a hablar de Dios. Ojo, siempre con denuedo, con llenura, con amor y respeto a las personas, pero siempre diciendo la verdad y las cosas como son. No tenga miedo, no tema, Dios llenará su boca. Dios llenará su boca. Porque algo que es difícil es que dices, ¿qué le digo? ¿Cómo le entro? ¿Cómo toco el tema? Pero la realidad es que cuando nosotros estemos siendo juzgados por el mundo, me refiero, por la gente, ahí es cuando Dios llenará nuestras bocas. Ahí es cuando Dios vendrá de esa llenura, en nuestros labios, para dar palabra a la gente. Por eso es que no podemos temer, no podemos retroceder. Y si usted se ha sentido en este tiempo que que todo se está empeorando, que no hay salida, Señor, que qué está pasando, que ven ya, sí, muchos queremos que venga ya para que se acabe toda la sufridera que hay en la tierra, pero hay muchas cosas que tienen que darse, y usted y yo somos parte de ello. Usted y yo somos parte de ello. Por eso, amados hermanos, estamos iniciando esta serie y estamos empezando a hablar de estar firmes, porque cuando vengan las cosas duras, de verdad, las cosas fuertes, que quizás en otras naciones ya las han vivido, usted y yo podamos estar firmes ante lo que Dios ha dicho.
y no claudiquemos. Yo creo que estamos en este tiempo. Dios me ha venido inquietando mucho sobre esto. Ok, está el tema de las pestes, está el tema de la economía, está el tema de muchas situaciones que hay, pero también es tiempo de moverse, es tiempo de predicar. Y cuando me refiero a moverse, me refiero a predicar, hablar en el espíritu primeramente y por supuesto accionar. ¿Con quién vamos a comenzar? Con los cercanos, con los cercanos. ¿Con quién vamos a comenzar? Con la gente que tenemos en nuestro entorno, para que podamos realmente hacer la obra y llevar el mensaje de salvación a todos. No podemos querer llevar el mensaje a multitudes, a mucha gente, si ni siquiera empezamos por el que tenemos al lado. Tenemos que afrontar y superar nuestros temores y nuestros miedos, porque el tiempo apremia y Cristo viene pronto. Y yo creo que usted y yo tenemos una parte importante en esto. ¿Okay? Diga lo que digan las naciones, diga lo que digan los gobiernos, diga lo que diga el mundo. Usted y yo tenemos que abocarnos a llevar amor de Dios, a llevar palabra al perdido. Entonces, bueno, amados, por el día de hoy vamos a dejar esta prédica hasta aquí, porque si no voy a predicar toda la serie hoy. Y yo quiero que estén orando, quiero que estén buscando mucha guía y revelación de Dios en esto, en el que, Señor, danos la entereza, danos la convicción y la fuerza para afrontar los últimos